Basta echar una mirada de reojo a la historia para saber que las mujeres han llegado tardíamente a la política. Otrora se creía que nuestro lugar era únicamente el hogar, pero la evolución ha demostrado que estamos hechas para retos más grandes y que así como podemos ser líderes de una familia, nuestra fuerza es proactiva en la construcción, reconstrucción y evolución de cualquier nación. Poco más del 10% de los gobiernos del mundo están en manos de mujeres. En Venezuela, ese aún no ha sido el escenario, pero no podemos ignorar que entre los líderes de la historia contemporánea de nuestro país hay mujeres más aguerridas y con más temple que muchos hombres. Entre esas, ella. A algunos pudiera confundir su pulcritud y cadencia al hablar, la educación que no escatima en cada elocuente discurso, los modales a flor de piel. Su intachable estampa y elegancia natural no parecen cónsonos al tradicional porte populista de algunos políticos que han calado en el fervor de nuestros ciudadanos. Sin embargo, ella ha dejado claro que la política se mide en acciones más que en palabrería, y que lo cortés no quita lo valiente. Admirada por muchos por su entereza y valor, criticada por otros que dudan de su capacidad por no proceder de un origen precario. Paradójicamente es allí donde radica su mérito. No hace política por necesidad, sino por convicción, partiendo de la certeza de que Venezuela puede ser más y puede ser mejor. Si es cierto que las mujeres llegamos tardíamente a la política, también es verdad lo que dice la canción. No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Licenciada en Ingeniería Industrial con una especialización en finanzas, ex profesora de la UCAP, expresidenta de Súmate, varias veces diputada a la Asamblea Nacional, coordinadora de Vente Venezuela, madre de 3 hijos, caraqueña de nacimiento, coleccionista de rosarios, aficionada del chicharrón y el queso blanco, orgullosamente venezolana, incansablemente venezolana. Hoy conocemos en íntimo a María Corina Machado. Gracias, Rocío. De verdad que es un enorme placer estar contigo esta noche. También para mí, además, bueno, todavía anocheciendo y lluviosa esta tarde, y dicen que cuando llueve es porque cosas buenas van a pasar. Bendiciones. Seguramente esta tertulia nos trae unas cuantas bendiciones a los venezolanos, y aunque el gran pretexto para reunirnos es ciertamente hablar de tu vida, sería mezquino con los televidentes que hoy nos acompañan teniéndote acá tan cerca, no preguntarte un poco por la actualidad de nuestro país en estos tiempos álgidos en los cuales la palabra diálogo cobra popularidad y parece que muchos no entienden su sentido. Y quien desde un principio, desde mi humilde punto de vista, no ha estado del todo de acuerdo o ha mostrado cierta animadversión con este diálogo, ha sido tú, María Corina. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que hablar de mi vida es hablar de Venezuela, así que creo que es el mismo tema. Y yo, como tú y como yo siento todas las mujeres, entendemos en este momento la urgencia del cambio, la necesidad profundamente existencial, yo te diría espiritual, de transformar la realidad del país. Estos son tiempos de hambre, Rocío, pero no solamente hambre de comida, de alimentos, de salud. Es hambre de justicia, hambre de esperanza, de dignidad, hambre de libertad. Y por eso yo siento que nuestro país, y con las mujeres al frente, lo que clamamos es por no permitir que se prolongue esta angustia. Ya en 2014 hubo un intento o un conato de diálogo. Sería interesante hoy revisar qué saldo dejó. Exactamente. Y antes también, en el 2002, 2003, fueron muchos meses de diálogo cuando estaba Hugo Chávez en la presidencia. Y en ese momento fueron 19 puntos de acuerdo que se firmaron y que se violaron. Y en el 2014, nuevamente, cuando sienten la presión y la urgencia por una salida, por una transición, entonces hubo ese llamado que al final ¿qué trajo? Trajo más violencia, trajo más represión, más censura, más vidas perdidas, hambre al país. Por eso en este momento hay que ser muy preciso, porque desde luego todos queremos una transición en paz. Fíjate que justamente este jueves el presidente de la República decía que ni con votos ni con balas la oposición iba a regresar al poder. De modo que se puede dialogar en estos términos. ¿Y cuáles son esas condiciones que tú planteas? Yo te pregunto, ¿a ti te sorprendió? ¿Alguno de los venezolanos puede sorprendernos escuchar
algo de una persona que ha dicho que no va a aceptar ayuda humanitaria, aunque sabe que se nos están muriendo los bebés en los hospitales o que nuestros niños están creciendo sin medicina, sin leche, sin comida, sin educación. No les importa. Entonces, no nos pueden sorprender estas afirmaciones. Pero nosotros no podemos partir de que es una dictadura y pensar que se van a portar como corderitos, ni siquiera como autócratas, porque han cometido crímenes. Por lo tanto, debemos ser muy firmes en lo que tú dices. ¿Cuáles son los términos, las condiciones que nos dan confianza a los venezolanos para creer que esta vez es distinto? Y en ese sentido nosotros hemos expresado de manera reiterada, 1, no se puede negociar la Constitución. ¿Qué es eso de que van a haber elecciones dentro de un año, año y medio? Eso no está en la Constitución. En la Constitución está el referéndum. Por lo tanto, exigimos un cambio ahora. En segundo lugar, en cuanto a los mediadores, mira, cuando uno escucha las cosas que ha dicho el señor José Luis Rodríguez Zapatero sobre los presos políticos, cuando dijo que no importaba si había o no había revocatorio, bueno, no le importará a él, pero para nosotros es de vida o muerte. Entonces, desde luego, estas personas a los venezolanos no nos generan confianza. ¿Qué pedimos? Bueno, que entre los mediadores se incluya a el secretario general de la OEA, Luis Almagro, una persona que ha tenido posiciones firmes, inequívocas, en defensa de la democracia en el país. Concluyo que desde tu punto de vista no están las condiciones dadas, sin embargo tenemos que dialogar. Imagino que entre otras cosas, porque el llamado esta vez lo hace el mismísimo Papa Francisco, su santidad, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, algo absolutamente inesperado, porque no es Zapatero quien nos invita a sentarnos a dialogar, es el Papa. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo como ciudadana, como católica y como mamá. Es decir, tengo una urgencia y desde luego creo que una intervención de una voz, de una instancia que genera confianza en toda la sociedad es más que necesaria. Pero además del Vaticano, que ha sido llamado por las dos partes, hay 4 personas que representan al régimen como mediadores. De modo tiene que haber un equilibrio. Y eso es lo que planteamos, un equilibrio. Pero en primer caso, debo insistir, jamás se puede negociar los valores. Los valores no se negocian. Y aquí no se trata de plantear, bueno, queremos mejores condiciones dentro del cautiverio. No, aquí estamos exigiendo la libertad, Rocío. Es la libertad. Y es ahora. Y en ese sentido, la paz es necesaria, pero paz sin libertad es sumisión. Y eso no existe para los venezolanos. ¿Tú crees que el Papa se equivocó? No, el Papa ha atendido el clamor de Venezuela y tiene plena conciencia de que se trata mucho más de una crisis política, institucional, incluso humanitaria, es existencial, es espiritual y amerita respuestas inmediatas. Y yo tengo confianza que su santidad va a escuchar a los venezolanos y va a entender que esta urgencia pasa por la profunda convicción de que no se trata de calmar o saciar a la sociedad distribuyendo algunos beneficios que apacigüen. No, es lograr que esta lucha por la libertad y por la verdad, porque solo la verdad nos hará libres, pueda ser acompañada por una figura que tiene el significado histórico que su papado conlleva. Tú hablas de acciones y muchas personas se quedaron con el ímpetu de salir a la calle a manifestar su punto de vista, su inquietud, su necesidad en Miraflores el pasado jueves. Y de hecho expresaron muchos de ellos a través de las redes que hoy en día nos permiten palparlo con inmediatez, que se sentían traicionados, puede ser, defraudados por la MUD. ¿Tú crees que la MUD los defraudó? Creo que es indispensable la presión ciudadana para hacer que esta dictadura retroceda, como cualquier régimen totalitario. Allí está nuestra fuerza y hay que avanzar. Cuando los ciudadanos avanzan, las dictaduras retroceden. Cuando hablamos fuerte, se silencian. Y de modo que yo considero
que no podemos detener la presión en la calle en esta hora. ¿Dónde estábamos hace 10 días? Había una agenda clara en la Asamblea Nacional. Se iba a avanzar por la destitución de Maduro, se había convocado a la movilización en Miraflores y estaba planteada una resolución en Cartagena, en la Cumbre de las Américas de la OEA. Una vez que se paraliza este proceso, no hubo resolución en Cartagena, se cancela la marcha a Miraflores, se difiere la destitución de Maduro. Pero el oficialismo sí fue el jueves a Miraflores, y no solamente fue, rodearon el palacio. De modo que tenemos que reflexionar muy bien cuál es la agenda efectiva, la ruta a seguir para la libertad. Yo sé que para ti es difícil decirlo, y perdóname que reitere la pregunta, pero por lo que me estás contestando puedo entender que sí, que crees que la MUD le está fallando a un grupo importante de venezolanos que necesita mucho más que dialogar en condiciones abstractas. Yo lo dije públicamente y lo dije por mi Twitter. Creo que fue un error tomar esa decisión. Ahora creo que estamos en un momento crucial para llevar adelante rectificaciones fundamentales. Es el momento que la unidad trascienda a los partidos. Es el momento de abrirnos a la sociedad. Eso ha sido muy difícil, incluso para la Mesa de la Unidad. Bueno, pero llegó la hora. Porque esto no es una lucha electoral. Aquí no estamos peleando por unos cargos y unos puestos. Aquí estamos dando una lucha ciudadana, existencial, en el cual todos somos necesarios. María Corina, nos toca ir a una pausa, pero al regreso me vas a cantar cómo es que esa niña que decía primero astronauta antes que política terminó siendo una líder de la oposición en nuestro país. María Corina en Íntimo es nuestra etiqueta esta noche. ¿Tus redes? María Corina Ya y María Corina Machado en Instagram. En nuestro caso, @en íntimo_gb, @globovisión y @rosiviguera_r. Por acá, en Globovisión, nos vemos todos. A la pausa y seguimos. Sí, somos 4 mujeres y, bueno, en ese momento mi papá yo creo que siempre sintió así como que le faltaba un varón, ¿no? Y yo dije, no, le voy a demostrar que no hace falta tener varón en la familia.